Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la clase correspondiente al día de hoy, 8 de septiembre del año 2023. Los próximos minutos vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de Derecho Mercantil 1 y para tal efecto, a partir de este momento, procedemos a hacer la grabación correspondiente. Recording in progress. En tal sentido, inicialmente deseo recordar que las personas que se van a examinar de manera extemporánea, su evaluación va a ser el día martes en el horario que se ha indicado en la cartelera correspondiente. Entonces, para que estemos claros en esa situación, a través de los correos, pues nos vamos a estar comunicando, pero en principio es el día martes. Entonces, por favor, el día martes todos atentos para la correspondiente evaluación. Luego de haber evaluado a los alumnos que nos quedan pendientes, pues ya procederemos a la publicación de las notas correspondientes del primer parcial, aunque algunos ya tuvieron la oportunidad de verla, pero ya la estaríamos oficializando posteriormente. Esa es una situación. La otra es, pensemos ya en el segundo parcial. El segundo parcial, si no estoy mal, puede ser que al final no sea la fecha correcta, pero de momento es lo que tengo entendido. Podría ser que nos estuviéramos evaluando del segundo parcial el día 11 de octubre del año en curso. Ahora, ¿por qué estoy siendo tan específico en cuanto a la fecha correspondiente a nuestro segundo examen parcial? Y es porque para esa fecha vamos a tener la evaluación teórica muy semejante a la que tuvimos en el primer parcial, pero también vamos a tener lo relacionado a un trabajo que se ha asignado para ser presentado precisamente en esa fecha. Ese es el motivo. Si por cualquier cosa nos variaran la fecha del segundo examen parcial, de igual manera la fecha de entrega del trabajo pues se variaría. Pero en tanto no sea así, por favor, necesito que pensemos que la fecha que tenemos es el 11 de octubre del año 2023. Para ello, debo de explicar lo siguiente. El propósito que tenemos con la colaboración del licenciado Webster y mi persona es que de aquí al 11 de octubre tengamos la oportunidad de conocer la sociedad anónima de la mejor manera posible. Lo que les quiero decir, damas y caballeros, es que durante la época que ustedes son estudiantes en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho, el único momento que van a tener para poder hablar, cuestionar, sugerir, analizar aspectos de las sociedades anónimas es en este semestre, en este curso y prácticamente en este mes. Entonces, yo lo menciono para hacer un llamado que durante este mes se me interesen por la sociedad anónima. Casi que podríamos titular el curso como el mes de la sociedad anónima. Esa es la idea. Vamos a partir primero muy humildemente reconociendo que no conocemos nada o que sabemos muy poco de las sociedades anónimas, pero que precisamente en este curso y en este mes va a ser dedicado para que conozcamos la sociedad anónima de la mejor manera posible. Porque conforme lo que hemos platicado en clase, pues lo que podríamos decir de la sociedad anónima es que es un comerciante social. Un comerciante social que corresponde a las sociedades de tipo capitalista. Un comerciante social que se identifica con una denominación social, cuya responsabilidad está limitado al pago de las acciones, que la calidad de socio se acredita con las acciones y por lo tanto aquí a los socios se les va a denominar accionistas y que el órgano de mayor soberanía, el que toma las decisiones, es la Asamblea General. Hasta lo que acabo de mencionar, muy bien Guillermo, hasta lo que acabo de mencionar es
la idea, yo debo de entender, una idea vaga que hasta este momento podemos tener de sociedad anónima, pero ya tenemos alguna idea. Ahora, a partir de hoy, 8 de septiembre del año 2023, ya vamos a entrar de la teoría a la práctica. Ahora necesito que nos pongamos en una situación en la cual llega nuestro familiar, llega un vecino, llega un compañero o, más peligroso, llega un cliente y ya sabedores que son estudiantes de Derecho, que se encuentran en cuarto año, muy próximos a ser profesionales de la abogacía y notariado, vienen y les piden que les constituyan una sociedad anónima. Y lo que es peor, todavía les dicen, ¿y cuánto me cobras? Te puedo anticipar. Y resulta que yo no sé ni cómo se hace, ni para qué sirve, y mucho menos cuánto voy a cobrar. Entonces, básicamente el ejercicio que vamos a hacer a continuación y que lo vamos a ir desarrollando en los próximos días, tiene ese propósito. Y para ello les voy a pedir favor que nos ubiquemos en nuestra cartelera del curso. Y hace unos 4 minutos, porque lo programé para las 6:05, que se publicara en nuestra cartelera lo correspondiente a una guía de trabajo, que es la que va a corresponder a la tarea para el segundo parcial. De esta tarea de trabajo, yo lo que pretendo es que tengamos la oportunidad de comentarla. Mientras tanto, la vamos a poner en pantalla y le vamos a dar una lectura, voy a dar una explicación y luego de ella que se dejen venir todas las preguntas. Entonces, por favor, nuevamente les pido que hagan el favor de consultar la cartelera e independientemente a ello, a continuación quiero proceder a que revisemos qué es lo que estamos pidiendo en la tarea con el propósito que todos estemos lo suficientemente claros. Bueno, inicialmente, tal como vemos en pantalla, tenemos lo relacionado a los requisitos que nos vamos a guiar para los efectos de dejar claro algunos aspectos. El primero de ellos se refiere a que el trabajo que vamos a asignar se puede hacer en forma individual o en grupo. Somos tan democráticos que cada uno de ustedes decide o lo hace solo o lo hace en grupo. Eso sí, ponemos un requisito. Si lo hacen en grupo, por favor, no más de 8. 8 son suficientes. Entonces, aquí tenemos ya el primer parámetro. Es que, mira, licenciado, que nadie en la clase me habla, que soy antisocial, que me discriminan, lo que quieran, bueno, trabájelo solo. O por el contrario, mire, yo soy muy amiguero y tengo como 40 amigos. Sí, pero su grupo no puede ser más de 8. Entonces, tenemos ya un parámetro en cuanto a la cantidad de estudiantes que van a poder trabajar la tarea. B. El plazo de entrega vence el miércoles 11 de octubre de 2023 y pongo entre paréntesis fecha del segundo parcial. Entonces, aquí, como ustedes se podrán dar cuenta, si interpretamos la lectura de lo que estamos poniendo, decimos el plazo de entrega vence. Con eso, el mensaje que quiero transmitir es, si alguien tiene la capacidad de hacerlo antes, magnífico, bienvenido. Lo que no se vale es que sea después, pero si es antes, bienvenido. Por eso tenemos hasta el 11 de octubre. Ya cada quien, hay algunos que tienen más experiencia, otros tienen menos experiencia, unos tienen más tiempo, otros tienen menos tiempo. Cada quien tenemos nuestro propio ritmo. Entonces, prácticamente estamos dando un mes para elaborar esta tarea. Y entonces ya nos hemos referido a la cantidad de estudiantes, ahora a la temporalidad de entrega del mismo. Luego, la literal C, indicamos que el correo, por favor, indicar cuál es el asunto para poder ubicar la tarea o el grupo que se está identificando. Y para ello, el correo yo le pido favor
que lo envíe el nombre del alumno responsable. Cuando pongo el nombre del alumno responsable, lo que trato de prever es dos situaciones. Si lo hicieron individual, pues obviamente necesito el nombre completo, no su alias, no su apodo, no como le dicen, no, el nombre completo del estudiante que está presentando su trabajo si es individual. Pero si fuera en grupo, entonces el grupo seleccione a un estudiante que lo represente y que el estudiante que lo represente sea el que envíe el trabajo. En este caso, el dato que pedimos es que identifique el nombre del alumno, su número de carnet y la sección, porque algunas veces se me confunden con las secciones y resulta que o no los encuentro o asumimos que no presentaron trabajo y resulta que lo presentaron en la otra sección. Entonces, de esa manera, tal como hacemos la aclaración para poderme dar a entender, indicamos que de esa manera pues me sirve para poder identificar el trabajo a la hora de recibirlo. Siguiente aspecto. El formato en el que lo pedimos es en un formato PDF. Hasta hace algún tiempo todavía ponía que si no se podía trasladar a PDF, podía ser en Word. Pero ya a estas alturas, año 2023, creo que ya el PDF ya es dominado por todos. Entonces no debería generar mayor inconveniente. Luego, en la literal E, me he permitido poner en mayúsculas algunos aspectos que me interesa que estén claros. Así como en las tarjetas de crédito nos ponen letras pequeñas lo que quieren que no nos enteremos, yo aquí lo hago al revés. Pongo letra grande, letra mayúscula, casi como que estuviera gritando, si eso pudiera ser el idioma escrito, para llamar su atención sobre lo que pretendemos. Y ahí ponemos el trabajo que cumpla con todos, no parte. Los requisitos en la forma solicitada. O sea, son dos cosas. Que cumpla con todos los requisitos y como se está pidiendo. La experiencia me enseña que habrán trabajos que vienen con algunos requisitos, no vienen con todos. Entonces, por eso estoy aclarando, para cuando me pregunten, mire, ¿a mí por qué me puso esta nota y al compañero le puso esta otra? Yo le diré, porque usted cumplió parte, pero no cumplió todos. Esa es una situación. Y lo otro, en la forma solicitada, porque van a decir, mire, licenciado Alegría, fíjese que yo aquí lo presenté. Sí, le voy a decir, lo presentó, pero no en la forma solicitada. Entonces, si presentan con todos los requisitos en la forma solicitada, entonces existe la posibilidad de que puedan tener la puntuación máxima de hasta 20 puntos. Si no presentan todos los requisitos, si no lo presentan en la forma solicitada, también se le va a dar calificación, pero no podríamos dar la nota máxima cuando no se ha cumplido con todo, ni tampoco se ha entregado en la forma solicitada. Y para que el que no entregue, por favor, bien claro, y qué bien que se está grabando, porque esto me ha pasado año con año. Mire, licenciado, pero si usted dijo que los que quisieran podían hacer trabajo, y los que no quisiéramos hacer trabajo, el examen nos vale por todo. No, 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 no. No nos engañemos ni me pretendan engañar. Y aquí queda grabado, si alguien me dice, le digo, mire, por favor, veamos el video del 8 de septiembre del 2023, cuando fuimos muy claros. Aquí, el estudiante o los estudiantes que esperen o aspiren llegar a una nota de 20 puntos de los 40 del segundo parcial, pues que elaboren el trabajo. Los estudiantes que no les interesan esos 20 puntos, pues no hay problema. Y tampoco es que no se les va a dar el examen, se les va a dar el examen, pero sabe de entrada que ya tiene 20 puntos en contra, pues, que 20 puntos que no podrá llenar. Entonces, en esto, a mí me parece redundante, pero la experiencia me ha enseñado que debo ser así de claro. El trabajo lo pueden presentar o no lo pueden presentar, pero si no lo presentan, simple y sencillamente no reclamen esa puntuación y no se tenga la idea que el examen va a suplir la puntuación de los 20 puntos asignados a la tarea. Hay un tema que me hace falta identificar aquí.
pero ese lo vamos a indicar posteriormente, que es el correo al cual voy a solicitar que me envíen. Eso lo voy a publicar en Classroom para que tanto la sección, cada una de las secciones sepa a qué correo dirigirme, porque creo correos especiales para recibir los trabajos. Así no se me confunden con otro tipo de situaciones. Entonces, lo que acabamos de darle lectura es una idea general. Eso es, ustedes como estudiantes, tener claro qué requisitos es lo que espera la cátedra que cumpla. Vale. Entonces, hasta este momento partimos de los requisitos que pues van a ser de conocimiento general. Ahora ya vamos a entrar propiamente a la guía de trabajo. Aquí en la guía de trabajo yo comprendo muy bien que a continuación me voy a referir a cosas que ustedes no conocen todavía. Pero el hecho que no la conozcan todavía no significa que por lo menos no la empecemos a platicar, porque entonces, ¿cuándo la van a conocer? Entonces, tenemos en la guía de trabajo, vamos a desarrollar 9 puntos. Y de esos 9 puntos, aquí tenemos el primero. Lo que pasa es que cada punto tiene a su vez varias subdivisiones. En este primer punto, pues tenemos prácticamente la esencia de lo que consiste el trabajo. Y lo que consiste el trabajo es que aprendan a elaborar una escritura pública de constitución de sociedad. Y para particularizar, una escritura de constitución de sociedad anónima. Eso es lo que pretendemos. Hemos hablado un poco sobre lo que es la sociedad anónima. Ahora sí necesito que se me vayan familiarizando. Y para familiarizar no quiero que sea solamente teórico. Necesito que ya nos metamos en el tema. Como les dije al inicio, este mes va a ser para eso. Entonces, dentro de estos aspectos, vamos a identificar lo siguiente. En la literal A, debe de comparecer cada uno de los integrantes del grupo como socio fundador de la sociedad. Entonces, todos los que trabajen su escritura de constitución de sociedad en grupo, por favor, los datos de los socios, o mejor dicho, de los accionistas, nombre, edad, estado civil, profesión o oficio, nacionalidad, domicilio, documento de identificación de cada uno de los integrantes del grupo. Para los que lo van a hacer individual, como la sociedad anónima requiere de 2 o más personas, son los únicos que tienen la oportunidad de poner de uno de los comparecientes sus datos y del otro compareciente podrán inventar o poner datos ficticios. Pero luego todos los que trabajen en grupo, de 2 en adelante, de 2 hasta 8, por favor, sí se me identifican. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque escrituras de constitución de sociedad anónima hay muchas en la web. Ahora tenemos la web, tenemos la inteligencia artificial, tenemos toda una serie de artilugios. Y yo no me pongo a eso, yo no estoy en contra del desarrollo, pero por lo menos que aprendamos a utilizarlo. ¿Qué mensaje quiero dar? Yo no estoy en contra de que ustedes busquen una escritura en el mundo cibernético. Así, pero esa escritura, por favor, me le pone atención. Y para ponerle atención, si ahí está don Pedro Jiménez, por favor, usted se pone don Ramiro Ruiz, que es el que aparece, por lo menos, y sus datos. Concentrémonos en, por lo menos, identificarnos. Vale. Entonces, esa es una situación. Luego, la literal B de los integrantes de la sociedad debe de haber como mínimo un socio industrial. Licenciado Alegría, ¿y qué es un socio industrial? Momento, por eso no se pierdan las clases. Vamos a hablar de qué es un socio industrial. Y cuando hablemos de qué es un socio industrial, ustedes ya sabrán qué es lo que estamos pidiendo, pero en principio, para la clase de hoy que estamos explicando esto, ya debe de partir y quedar en la mente de ustedes que en esa escritura de sociedad van a tener que buscar un socio industrial. Y ahí sí ya nos topamos con algún problema, porque como yo les he dicho, y yo estoy claro, hay muchas escrituras de sociedad que podemos encontrar en
la web, pero ya encontrar una escritura de constitución de sociedad con socio industrial, eso sí ya es un poquito más complicado. Ahí sí ya tenemos que pensar qué es el propósito de este curso, que pensemos. Bueno, literal C. Se debe de indicar cuánto aporta cada uno de los socios integrantes del grupo. Acordémonos que la sociedad anónima hemos dicho que es una sociedad de capital y cada socio es responsable al pago de sus acciones. Entonces, en la escritura de constitución de sociedad, ustedes van a indicar cuál es la aportación económica, obviamente ficticia, la aportación económica que cada uno de los socios, o sea, de ustedes, están aportando a la sociedad anónima. Vamos a tener una clase donde vamos a hablar sobre las aportaciones y ahí ustedes van a poder ir sacando sus apuntes. Literal D. Se debe de hacer constar por parte de alguno o algunos de los socios de sus aportaciones no dinerarias. Licenciado Alegría, ¿qué es una aportación no dineraria? Para que tengamos el interés en la clase, tengamos presente que en algún momento el licenciado Webster o mi persona vamos a hablar sobre que hay a las sociedades anónimas, puedo aportar dinero o puedo aportar otros bienes que no son dinero. Puedo aportar vehículos, puedo aportar bienes inmuebles, puedo aportar maquinaria, puedo aportar patentes de comercio, puedo aportar estudios de prefactibilidad. O sea, hay otra serie de bienes que no necesariamente es dinero. Y lo que les estamos pidiendo es que en su sociedad ustedes se cuiden para cumplir con todos los requisitos de ver cómo se hace una aportación no dineraria en una escritura de constitución de sociedad. Pero esto lo vamos a ir explicando en las clases. Pero su trabajo ya debe de tener concluido esto. Literal E, indicar el objeto. Pues ahí algunos dirán que el objeto es la importación de vehículos, que el objeto es la exportación de flores, que el objeto es funcionar como salón de belleza, que el objeto es funcionar como banco, que el objeto es dedicarse al transporte de cosas, que el objeto es dedicarse al transporte de personas, que el objeto es la hotelería, que el objeto es la compra de bienes inmuebles. O sea, eso va a ser libre. Cada quien, o en grupo o en lo individual, decidirá su sociedad anónima a qué quiere que se dedique. Luego, el plazo de vigencia, vamos a hablar sobre la vigencia de las sociedades. La literal G, eso va a ser motivo de una clase, porque tenemos que explicar qué es el capital social, el capital autorizado, el capital suscrito y capital pagado. Conceptos que yo estoy claro que hoy, 8 de septiembre, no tienen por qué manejar. Sería irresponsable de mi parte pretender preguntar sobre ese tipo de aspectos, cuando hoy es primera vez que lo estamos poniendo y no hemos dado ninguna clase al respecto. Pero, insisto, la única forma que tenemos de aprender es haciendo. Y así es como vamos a aprender en este curso. Luego, la literal H, la descripción de las acciones y de los certificados provisionales. Hemos hablado de acciones, pero ¿será que alguna vez en mi vida yo he visto una acción? Pues como lo más probable es que no. Entonces, aprendamos a cómo se describe una acción o un certificado provisional. Todo esto, reitero, se va a ir explicando en clase. Luego la literal I, identificar los derechos de los accionistas. Ah, yo tengo mi acción. Bueno, pero si yo digo que soy accionista, ¿qué derechos tengo? ¿Qué puedo hacer valer con una? ¿Para qué me sirve una acción? Entonces, esto lo vamos a aprender cuando describamos en nuestra escritura los derechos que tiene un accionista. Literal K, un poco de lo que el licenciado Webster habló en la clase el día lunes. Describir las asambleas generales, las ordinarias, las extraordinarias y las totalitarias. O sea, la escritura va a escribir qué requisitos para una asamblea general ordinaria, qué requisitos para una asamblea general extraordinaria y qué requisitos para una asamblea general totalitaria. Y en sí reafirmar qué es una asamblea general. Luego, la literal L,
indicar cómo serán las convocatorias de las asambleas generales de accionistas. De esto también el licenciado Webster platicó ya el día lunes, pero lo que mencionaba hace un momento, hasta ahora hemos visto el aspecto teórico. Ahora necesito que le entremos ya a romper piedra y lo pongamos en el aspecto práctico. ¿Cómo se pone eso en una escritura pública de constitución de sociedad? Luego, la literal M, describir el órgano de administración. Vamos a aprender que los órganos de administración hay unilaterales y hay órganos colegiados. Eso dará lugar también a una explicación en una clase en especial. Luego, lo que es el ejercicio social, comparar el ejercicio social con lo que es el ejercicio fiscal, la razón de ser del ejercicio social. Es un aspecto, si se quiere, bastante económico, tributario, pero que como abogados y notarios tenemos que conocer. Vamos a hablar en la literal O sobre lo que es la reserva legal, para qué sirve, qué es y cómo se pone en una escritura de constitución de sociedad. La literal P, la fiscalización. ¿Quién fiscaliza a los órganos de administración de una sociedad? Entonces, vamos a poner atención en una escritura pública cómo se describe la fiscalización. Luego, la literal Q y la literal R son especiales, porque si se dan cuenta, la literal Q nos dice disolución de la sociedad y la literal R se refiere a liquidación de la sociedad. Eso nos tiene que hacer ya un llamado, que una disolución de sociedad y una liquidación de sociedad no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo, diría el doctor Simi. Entonces, ya con esto tiene que hacer un llamado de atención que una disolución de sociedad y una liquidación de sociedad no es lo mismo. Va relacionado, pero son situaciones distintas. Y finalmente tenemos la literal S, donde nos referimos a la disposición transitoria con respecto a quién estará a cargo de la representación de la sociedad. Acordémonos que las sociedades mercantiles son comerciantes sociales y como comerciantes sociales que son personas que el derecho les reconoce el atributo de la personalidad para hacer valer derechos y cumplir obligaciones, pero no son seres humanos. Y como no son seres humanos, entonces las sociedades van a actuar con representantes legales. Entonces aquí vamos a aprender a cómo en una escritura pública describimos quién es el representante legal de una sociedad anónima. Entonces, básicamente en este numeral 1, de los 9 que vamos a trabajar, en este numeral 1, que tiene de las literales de la A a la S, lo que estamos poniendo prácticamente son los requisitos de una escritura de constitución de sociedad anónima. Para tal efecto, por favor, anoten ahí a manera de que no se les olvide. A partir del día lunes, les pido favor que tengan a la mano una escritura de sociedad anónima. Porque vamos a estar hablando en las próximas clases de cada uno de estos puntos. Y quiero que aparte de lo que el licenciado Webster o mi persona esté explicando, ustedes digan, mira, licenciado, fíjese que yo aquí tengo una escritura y aquí lo que dice, nada que ver con lo que usted nos está diciendo. A mí hasta se me figura que usted y el licenciado Webster nos están mintiendo. Y entramos al debate a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, por favor, ubiquen ya una escritura de constitución de sociedad. Necesito que se me familiaricen. Les recuerdo, es el mes de la sociedad anónima. Es el mes de la independencia, pero también es el mes de la sociedad anónima para los efectos de nuestro curso de Derecho Mercantil. Bueno, entonces, salimos del punto 1. Veamos qué otros aspectos vamos a pedir. Estos otros ya son, algunos no son tan prolongados como los que acabamos de hablar. Veamos. El punto 2, segundo, descripción de los trámites electrónicos que deben de realizarse para la constitución de la sociedad. Fíjense que hace algunos años, cuando yo daba este curso, yo les pedí a favor a los estudiantes que aprendiéramos a llenar los formularios, porque estábamos en el mundo físico. Pero como actualmente ya estamos en el mundo virtual, entonces necesito que vayamos aprendiendo, preguntemos y miramos cómo le hacemos para saber cuando yo entro a la página del registro mercantil,
cuáles son los pasos que debo de dar para que mi escritura de constitución de sociedad, cuyo testimonio tengo en mano, ¿cómo hago? Si es en virtud que ya físicamente no lo voy a llevar al registro para que le pongan su sello, como se hacía hasta hace poco. No. Ahora tengo que entrar a alguna ventana, pedir alguna autorización, marcar algún password y hacer la operativa correspondiente. ¿Cómo lo vamos a aprender? Solo haciendo. Lamentablemente no puedo estar en el diario que hacer de cada uno de ustedes como para poder estar dando las indicaciones correspondientes. Y como estoy consciente que no lo puedo hacer, pero también estoy consciente que el interés como catedrático es que ustedes aprendan a hacerlo, entonces les lanzo el problema. Averigüe qué tiene que hacer para electrónicamente registrar una escritura de constitución de sociedad. Entonces, ese es un segundo aspecto que su trabajo ha de contemplar. Tercero, en el tercero nos referimos a elaboración del texto de los edictos que se publican. Hace un momento recordaba la clase del día lunes del licenciado Webster sobre las convocatorias. Aparte de las convocatorias, cuando se va a constituir una sociedad anónima, hay que publicar edictos. Ahora se hacen de manera electrónica. Entonces yo lo que necesito es que ustedes conozcan el texto. ¿Qué debe decir un edicto de constitución de sociedad anónima? ¿Cómo lo van a aprender? Pues ya el fin de semana se pueden meter ustedes en internet y empiezan a ver algunos edictos y van a ver el texto. Y ahí van a ver el lunes cuando nos veamos nuevamente, cómo van a saber ustedes por lo menos qué es lo que dice un edicto de constitución de sociedad. Número 4. Elaboración del acta, o sea, aquí sería del acta notarial de representante legal de la sociedad. Estamos claros, la sociedad anónima es una persona jurídica colectiva. Entonces, esta persona jurídica colectiva va a actuar a través de su representante legal. Bueno, aprendamos a elaborar un acta notarial de representante legal. Miren, esto es ganancia doble. Van a aprender en mi curso de Derecho Mercantil y van a aprender de notariado. O sea, cuando estén en sus cursos de notariado, si ya lo llevaron esto, más fácil todavía. Pero esto es complementario a la educación como futuros profesionales del derecho que ustedes están creando, que se están enriqueciendo. Eso es lo que pretendemos. Entonces, ahí busque un acta notarial y simple y sencillamente la va a ir ajustando a los datos de su grupo o de su persona, que va a ser el representante legal de la sociedad. Numeral 5. Elaboración de la patente de sociedad y patente de empresa mercantil. Miren qué interesante. Se las pongo en el mismo numeral para que tengamos claro que una cosa es una patente de una sociedad mercantil y otra cosa es una patente de una empresa mercantil. Y para ello, los invito. Busquemos en la web textos de patentes de sociedad y textos de patentes de empresa mercantil y tratemos de entender qué diferencia hay entre una y la otra. Y si no comprendemos las diferencias, pues para eso tienen al licenciado Webster y a mi persona, quienes tenemos toda la obligación de dar las explicaciones pertinentes de qué es una cosa y qué es otra cosa. A manera que el día de la evaluación ustedes lo tengan bien claro. Todo esto que hemos platicado hasta este momento y lo que vamos a platicar más adelante para su segundo parcial va a estar clarísimo. No claro, clarísimo. Continuamos. Numeral 7. Elaboración de los certificados provisionales y títulos de acciones. Tal como lo había mencionado hace un momento, hablamos de acciones, que cuál es el valor de una acción, pero nos surge la duda. Bueno, ¿y hemos visto alguna vez en la vida una acción? ¿En qué papel se hace? ¿Tienen que tener algún sello especial? ¿Se mandan en plasticar? ¿El registro mercantil les tiene que poner algún sello? ¿O simple y sencillamente puede ser una hoja de papel bond y escribo a mano? ¿No? ¿Cómo se hace una acción? Llego yo con ustedes y les digo, licenciado, por favor, necesito que me ayude a hacer las acciones. Algo le tenemos que decir, no podemos evidenciar nuestro desconocimiento. Y para superar ese desconocimiento,
es que tenemos este curso y que tenemos esta bonita actividad, que nos va a llevar tiempo, sí nos va a llevar tiempo, pero que nos va a dejar grandes frutos, sí, tratamos de elaborarla lo mejor posible. 7. Elaboración de esquema para constitución de sociedades. Esto es bien importante porque ustedes se van a topar con que sus clientes, sus familiares, sus amigos les van a preguntar, mira y explícame, y para constituir una sociedad, ¿qué hay que hacer? Entonces necesito que ustedes digan, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, y aquí está constituida la sociedad. O sea, tenemos que esquematizar cuáles son las etapas, porque eso nos va a permitir poder explicar de una manera muy sencilla cómo vamos a constituir una sociedad anónima. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya llegamos al numeral 7 con toda una serie de requisitos que cuando se nos pide la constitución de una sociedad, estamos obligados a saberlo. Ese es el problema para ustedes al haber optado a estudiar la ciencia del derecho. La ciencia del derecho tiene muchas ramas, tiene muchos aspectos de conocimiento, dentro de ellos está el derecho mercantil, y dentro del derecho mercantil tenemos nuestra sociedad y específicamente la sociedad anónima, y debemos de conocerla en su justa dimensión. Yo les comento, esta guía de trabajo es una invención mía. Esta no la tomé de ningún otro catedrático, de ningún otro texto, simple y sencillamente hace algún tiempo me senté a pensar qué quería yo que mis estudiantes supieran. Y en base a eso, pues la hemos ido tratando y año con año tratamos de irla elaborando porque la tecnología nos va superando. Y las experiencias que hemos ido teniendo con los estudiantes, que es lo que pretendemos transmitir. Y en esa experiencia nos topamos ahora con el numeral 8, que también tiene un montón de numerales. Y dentro del punto 8, literal A, tenemos que junto con su escritura de constitución de sociedad, sus edictos, sus acciones, su acta de nombramiento de representante legal, elaboren un informe. ¿Y qué quiero que me indiquen en ese informe? Literal A. ¿Cuál es el patrimonio social y en qué se diferencia del capital social de la sociedad? Cuando hablamos de sociedades mercantiles hay dos conceptos: patrimonio social y capital social. El día de hoy, claro que no tiene por qué saber, pero a más tardar en unos 15 días, sé que lo van a saber y les va a parecer como lo más común, lo más lógico y lo más normal. Pero y hoy, por lo menos, partimos de la inquietud de saber que hay algo que se llama patrimonio social y algo que se llama capital social, que no es lo mismo. Literal B. Motivo por el cual se acordó determinada denominación social. O sea, a su sociedad anónima ustedes le van a poner un nombre. Yo aquí lo que les estoy pidiendo es, a ver, cuéntenme, ¿y por qué le pusieron ese nombre? ¿Algún motivo? Es como cuando uno tiene un hijo. ¿Y por qué le pusiste Chancleto o Anastasio? Porque mi abuelo, porque mi suegro, porque el novio que tú, lo que sea. Pero hay una explicación de por qué. Yo estoy abierto a escuchar cualquier tipo de explicaciones, pero quiero que la haya. No, por favor, no, es que como el machote así lo decía, entonces yo lo puse. No. Necesitamos alguna razón lógica de por qué le vamos a poner el nombre. Vamos a ver. Alguien nos pide unos minutos. Claro, Alejandra. Al terminar la clase le vamos a dejar algunos minutos, Alejandra. Vale. Continuemos. Luego, C. Motivo por el cual se acordó determinado nombre comercial. Esto también nos va a permitir hacer la diferencia del B y el C. Algo es lo que conocemos como denominación social, que es cómo se va a llamar la sociedad anónima. Y les anticipo, ¿qué es el nombre comercial? ¿Cómo se va a llamar la empresa mercantil? Y nuevamente volvemos, sociedad mercantil y empresa mercantil no es lo mismo. El nombre de la sociedad mercantil es denominación social. El nombre de la empresa mercantil es nombre comercial. Entonces,
denominación social y nombre comercial son dos cosas que muchas veces se confunden, pero son dos cosas distintas. Ustedes dirán ahora tanta cosa que resulta siendo parecida, pero es distinta. Pues ese es el propósito, que aprendamos a diferenciarlo. Vamos a ver. D. Circunstancia por la cual se acordó solicitar la autorización para el capital social por determinado monto. O sea, hay sociedades anónimas que se constituyen con 5,000 quetzales, otras se constituyen con 50,000, otras con 500,000, otras con 5 millones, otras con 50 millones, otras con 500 millones. Pero ¿qué es lo que determina que una sociedad anónima pidamos que su capital autorizado sea de un monto o sea del otro? Eso tiene que tener una explicación lógica. Y esa explicación lógica es la que necesito que en determinado momento pensemos, complementado con lo que vamos a platicar en clase con respecto al tema de capital social, capital suscrito y capital mínimo pagado. Literal E. ¿Se recuerdan que uno de los primeros requisitos era que en la sociedad debe de haber un socio industrial? Entonces aquí en el informe les pedimos qué funciones ejercerá el socio industrial. Díganme, ¿y el socio industrial en la sociedad anónima qué va a hacer? Cuando tengamos claro que es un socio industrial, ya cada uno de ustedes tendrá funciones distintas que un socio industrial podría desarrollar. Literal F. ¿En qué registro se inscriben las aportaciones no dinerarias de la sociedad? Hace un momento les decía, en la escritura pública, ustedes van a hacer referencia a aportaciones que no son dinero. Y les dije, pueden ser bienes inmuebles, pueden ser vehículos, pueden ser maquinaria, pueden ser patentes, pueden ser estudios de prefactibilidad. Entonces, resulta que esos bienes se tienen que inscribir en algunos registros. Entonces, vamos a descubrir en qué registros hay necesidad de inscribirlos para poderlos aportar a una sociedad anónima. G. Una breve descripción sobre lo que se dedicará a la sociedad y cómo se tiene planteado llevar a cabo a efecto que dentro de un año pueda reportar ganancias. Vamos a ver. Yo voy a poner mi sociedad anónima de taxis. Entonces cuéntame cómo va a ser su negocio. ¿Cuántos taxis va a poner? ¿Cuánto le va a generar de ganancia diaria? ¿Cuánto tiene que pagar usted de préstamos? Al final, ¿cuánto le va a quedar? La única forma que podemos entender las sociedades anónimas, que son sociedades de capital, es entendiendo a manejar el capital. Me dicen, mire, licenciado, fíjese que vamos a poner una panadería. Vaya. Entonces hagamos el análisis. Para poner la panadería, ¿cuánto dinero necesita para iniciarlo? Ya cuando sabemos cuánto, calculamos cuánto dinero necesitamos para iniciarla, ¿qué vamos a hacer para que dentro de un año no estemos quebrados? Para que dentro de un año tengamos ganancias. Mire, licenciado, fíjese que las champurradas las vamos a vender a 2 quetzales y los franceses a 3 quetzales y vamos a sacar promociones de pasteles a tanto y con eso mensualmente se tiene una ganancia de tanto. Pago las deudas y hago. O sea, necesito que aparte de conocer el aspecto jurídico, le llevemos el sentido práctico. ¿Por qué es que se hacen las sociedades anónimas? Probablemente yo quiero poner una panadería porque yo sé sobre el arte de hacer pan, pero no tengo los recursos económicos. Entonces, alguno de ustedes ponga dinero, pero ¿cuánto de dinero? Yo pongo 10,000, yo pongo 50,000, yo pongo 100,000. Pero dentro de un año, ese dinero tiene que estar ahí. Ese dinero no se tiene que perder. Ese no me lo puedo gastar en salarios. O sea, ¿cómo hago para que ese dinero no se pierda? Aquí vamos, y aquí sí, aquí es donde yo me garantizo la autenticidad y la individualidad del trabajo de cada uno de ustedes, porque no me pueden venir 2 trabajos con la misma idea, es imposible. No, si cada persona es un mundo, no todos pensamos igual, no me pueden traer lo mismo, definitivamente. H. Explicar por qué motivo se opta entre establecer un administrador único o un consejo de administración. En su momento vamos a explicar qué es un administrador y vamos a explicar qué es un consejo de administración. Como ustedes ya lo van a saber, pues ya van a estar en condiciones de poder decir, mire, yo aquí puse un administrador único por esto o por esto, o puse un consejo de administración por tales o cuales motivos.
literal I, elaborar un emblema que identifique a la sociedad. Bueno, si ustedes crearon una sociedad que se dedica a la fabricación de productos plásticos, bueno, entonces, ¿qué emblema le van a poner? ¿Cómo se va a identificar? O sea, ¿cómo se van a dar a conocer? Si se habrán dado cuenta, la mayoría de sociedades, sobre todo las que han trascendido mundialmente, tienen un emblema. Vemos una estrella y podemos decir, ese es un vehículo Mercedes-Benz. O vemos una M y decimos, eso es McDonald's. O hay ciertos emblemas que identifican a productos y eso lo utilizan las sociedades anónimas. Literal J, indicar en qué registro se inscribe el nombramiento del representante legal. La mayoría van a pensar algo como muy lógico. Bueno, lo inscribimos en el registro mercantil. Y mi pregunta es, ¿y será que solo en el registro mercantil o hay que inscribirlo en alguna otra parte? ¿Se dan cuenta? Mi interés es crear el cuestionamiento para que ustedes se pregunten y al preguntarse se respondan y al responderse aprendan. Ese es el propósito. Luego, literal K, describir qué libros se deben de habilitar. Licenciado, licenciada, mire, yo constituí mi sociedad y qué libros tengo que tener autorizado para poder funcionar. Bueno, pues ustedes con este trabajo van a aprender a identificar qué libros son los que se suelen elaborar. Veamos, sigue la lista. L. Plantear una propuesta de honorarios profesionales con sus respectivos gastos estimados. Esto es algo bien interesante. Para mí es de vital importancia porque usualmente cuando estudiamos derecho aprendemos mucho de normas jurídicas, pero lo que no aprendemos es a cobrar. Entonces, yo necesito que ustedes mismos se cuestionen un trabajo de la naturaleza del que les estoy pidiendo en dinero, ¿cuánto cobrarían? Recordándoles que una cosa es lo que ustedes cobran y otra cosa son los gastos. Hay que pagar edictos, hay que pagar al notario, hay que pagar timbres, hay que pagar trámites, hay que pagarle al procurador y tienen que tener su ganancia. Entonces, casi como que si yo llego, mire compañero, ¿cuánto me cobra por constituir una sociedad anónima? Pero ustedes ahora van a tener claro que constituir una sociedad anónima no es solo hacer la escritura pública. Hay que hacer muchas cosas. Eso va en el informe. Y finalmente, en el informe tenemos la literal M. Adjuntar una hoja en que se haga constar con firma de recibido la entrega de una copia del trabajo a cada uno de los integrantes del grupo. Se asume que a quienes no se les entregue copia de trabajo y que por lo tanto no aparezca su firma, obedece a que no participaron en la elaboración del trabajo. O sea, me pueden indicar la lista, aquí tenemos 8 estudiantes, pero yo solamente veo en la hoja que me presenten de reporte 5 firmas. Pues asumo que los 3 que hacen falta es porque no le entregaron copia del trabajo y probablemente si no le entregaron copia del trabajo es porque probablemente hay una presunción humana de mi parte, una presunción humana en cuanto a que presumo que ha de ser porque no trabajaron, que ha de ser porque no colaboraron, que ha de ser porque dejaron solos a los que hicieron la tarea. Cuando se dejan trabajos en grupo se suele dar una característica. O uno hace todo o uno no hace nada. Entonces, aquí nos estamos cuidando de aquellos que tal vez principian con la mejor intención de querer colaborar, pero que a la hora de llevarlo a la práctica resulta que se han desentendido y han dejado a otros simple y sencillamente con la tarea de ver qué hacen. Entonces, por eso es que hacemos la observación. Bueno, finalmente tenemos el numeral 9, pero el numeral 9 tiene 3 literales. Veamos. Gestiones posteriores a la constitución de sociedad anónima. Fíjense que ya constituimos la sociedad anónima, pero como abogados y notarios debemos de tener claro que ahí no acaban las obligaciones que nuestro cliente debe de tener claro. Y para que las aprendamos, me he permitido adicionarlas y dentro de ellas tenemos en la literal A. Y ustedes se sirvan a explicar sobre cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo para que la sociedad mercantil quede inscrita en la Superintendencia de Administración Tributaria. Fíjense que esa sociedad mercantil, si quiere cobrar, necesita emitir facturas.
Y si necesita emitir facturas, tiene que seguir un trámite. Entonces, aquí les estamos pidiendo que expliquen cómo se hace ese trámite. O sea, ya tengo la sociedad anónima, bueno, pero hay que inscribirla en la SAT. Bueno, ahora veamos que ya concluimos nuestro trabajo de registro mercantil, ahora pensemos en la SAT. ¿Qué vamos a hacer? Algo parecido se da en la literal D. Explicar sobre cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo para que la sociedad mercantil quede inscrita en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X, y en qué casos corresponde, porque puede ser que hayan sociedades anónimas que no estén obligadas a estar inscritas en el X, o de repente tal vez ahora son todas, no sé. Eso es algo que ustedes van a investigar y me van a explicar o lo vamos a comentar aquí en clase. Entonces acordémonos que aparte de inscribir en la SAT, tenemos obligaciones de carácter de previsión social y ello nos va a obligar a inscribirnos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, ¿qué hay que hacer para inscribirla en el IX? Y finalmente, sí ya es finalmente, ya después no van a haber más cosas, explicar sobre cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo para que la sociedad mercantil quede inscrita en el Ministerio de Trabajo. ¿En qué casos corresponde? O sea, si la sociedad anónima, esta panadería, la empresa de taxis, la exportadora de flores, la importadora de vehículos, va a tener trabajadores, ¿qué debe de hacer la sociedad anónima para registrar a sus trabajadores y quedar inscrita y reconocida en el Ministerio de Trabajo? Acordémonos que si no cumplimos nuestras obligaciones laborales, nuestras obligaciones de previsión social y nuestras obligaciones tributarias, por ahí nos va a visitar un inspector, nos va a poner multas muy grandes y simple y sencillamente el cliente que requirió nuestros servicios nos va a ir a reclamar por el hecho que en su momento, como parte de nuestra asesoría, no le advertimos sobre el cuidado que debe de tener en cuanto al cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, damas y caballeros, ahí prácticamente le hemos dado lectura a cada una de las etapas de la tarea. Estas vamos a tener oportunidad de platicarlas en cada una de las clases. De hecho, para este semestre, creo yo, y voy a platicar con el licenciado Webster, que la clase la vayamos desarrollando en torno a muchas de estas cosas para que vayamos aprovechando y que vayan surgiendo las dudas y se traten de ir resolviendo de la mejor manera posible. Y en ese sentido, ahí les recordamos, la idea es que se cumplan con todos los requisitos en la forma requerida. No quiero que solamente me manden el PDF como con 100 hojas. Y cuando veo las 100 hojas, nada que ver de lo que platicamos. Y yo digo, ¿y quién es el estudiante? Vamos a ver si es el accionista, ¿no? Nada que ver. Me lo dejaron con el nombre, lo encuentro yo en la web de igual manera. Entonces, no, este trabajo creo que mi intención es que se metan en el mismo, más que por sacar una nota. En este caso, mi aspiración va más allá. Mi aspiración es porque aprendan a hacer. Yo con este trabajo he tratado de tomar en cuenta la mayoría, tal vez no estarán todas, pero al menos las que yo estoy consciente, la mayoría de vicisitudes con las cuales uno se suele topar cuando hablamos del tema de las sociedades anónimas. Entonces, hoy es nuestra primera clase de sociedades anónimas y tenemos de aquí hasta el segundo parcial para estar hablando sobre esto. Y entonces vamos a tener las clases, vamos a tener lo que vamos a estudiar y vamos a tener pues la tarea que simultáneamente vamos a estar haciendo a manera de procurar que nuestros estudiantes de este curso logren trabajar de la mejor manera. Gracias, Edgar Olivares. Yo estoy seguro que ahorita de repente se ve así como muy tedioso, pero les puedo decir que luego de que lo hayan hecho, eso es como cuando uno se quiere levantar en la mañana a hacer ejercicios y no dan ganas y empieza a correr uno desganado. Pero cuando uno termina de correr, cuando uno una hora ha sudado, qué satisfacción se siente. Se siente uno satisfecho de lo que ha sido capaz de hacer. Y les puedo garantizar que los compañeros que lo hagan, porque sé que no van a ser todos, la experiencia me enseña, quisiera que no fuera así, pero lo que sí sé es que los que puedan tener la capacidad de poderlo hacer, con sus errores, con sus equivocaciones, con lo que sea, se van a sentir muy satisfechos. Y
vamos a tener las clases de complemento para que se pregunte, vamos a ver, Henry nos hace alguna pregunta. Entonces, conforme vaya dando las clases, vamos avanzando en el trabajo. Fíjense que mi sugerencia es, traten de avanzar en lo que se pueda, Y así van a tener mayor tipo de inquietudes. Es que en la medida en que ustedes estén haciendo el trabajo, les van a surgir las dudas. Si no les dejo el trabajo, yo sé que el licenciado Webster y yo estamos habla y uno como oír y llover. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no tengo que hacer, no sé si algún día voy a tener que hacer algo de eso. Pero con esta tarea yo me garantizo que se tienen que interesar, porque solamente interesándose vamos a aprender y vamos a entender las ideas que como catedráticos deseamos transmitir. Ese es el propósito. Yo sé que es complicado, yo sé que es tedioso, pero estoy muy confiado, la experiencia me ha enseñado que siempre, semestre por semestre, me ha dejado muy buenos resultados la tarea planteada en la forma en que lo hemos sugerido. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Disculpen ahí que a algunos les estoy arruinando el fin de semana. Vamos a ver. Sonia dice, empezar a hacerlo y en cada clase preguntar sobre las dudas que... Así me gusta Sonia. Y para empezar a hacerlo, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues simple y sencillamente busquemos el texto de una escritura de constitución de sociedad anónima, cualquiera, ya sea que esté bien hecha o que esté mal hecha, nos va a dejar enseñanza. Si está bien hecha, para imitarla, copiar y utilizarla. Y si está mal hecha, para aprender que así no se hace. El alumno Henry Mendoza ha pedido la palabra. Le escucho, Henry. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta, así como la escritura pública, el acta de representante legal de la sociedad, esos también tienen que ir en la computadora, ¿verdad? O lo Sí, hacemos a mano y luego lo escaneamos, no, o no, todo esa computadora. no. Vean, tan buena gente que soy yo. No lo voy a poner en sacrificios humanos a que se pongan a escribir, porque simple y sencillamente entiendo que estamos en el siglo XXI y tenemos que utilizar la tecnología. Entonces, lo pueden trabajar en computadora y todo. Lo que sí necesito es que la escritura pública o el acta notarial que haga sí sea lo suficientemente pensada, porque ahí es donde soy yo drástico en la calificación, porque digo, bueno, si lo están tomando prácticamente solamente es cambiar datos, y si a la hora de cambiar datos no están pensando en lo que están poniendo, pues obviamente me molesto, porque digo, se ha facilitado con el propósito que pongan una mayor atención a la exactitud que deben de tener en cuanto a los datos que correspondan. Entonces, sí, no, olvídense, aquí no van a escribir nada a mano, o al menos en mi curso no se da esa situación. Claro, Henry. Luego, Paula tiene una inquietud. Le escucho, Paula. Lick, buenas noches. Solo una consulta. ¿Se puede trabajar solo de dos personas? ¿O Sí, sí? sí, Ah, ok, con Lick. dos. Puede trabajar con la mitad de su naranja. ¿No? De dos o más, incluso individual. Lo que pasa es que si son dos personas, ya tiene que pensar, una de las dos va a ser el representante legal, una de las dos tiene que ser el socio industrial, una de las dos va a dar las aportaciones no dinerarias. Entonces ahí se concentra entre las dos muchas de las cosas que se dan, pero no hay ningún inconveniente, porque en la práctica hay sociedades de 1000 personas y hay sociedades de 2 personas. Entonces, yo lo que quiero es llevar a lo más real posible el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, en este caso, la diferencia es que ustedes van a decidir. O sea, no hay ningún inconveniente. Gracias, Lick. Eh, claro. Sonia Márquez nos da su aportación y dice que se puede ir al archivo del registro mercantil a solicitar copias de algunas sociedades anónimas. Pues sí, es otra forma. Y gracias por compartir alguna idea que usted bien la podría tener reservada, pero con un espíritu de solidaridad, comparte con sus demás compañeros que esa pudiera ser una forma, pues habría que ver. Hay, en algún lado tenemos algún conocido o alguien nos tiene que ayudar. Ahorita, para este fin de semana, mi sugerencia es, como primer paso, concentrémonos en buscar una escritura de constitución de sociedad anónima. Así ya el lunes ya empezamos a llevar la secuencia de esto. Belisario, nuestros nombres aparecerían en los documentos. Así es.
O sea, yo cuando vea representante legal, quiero ver si Belisario es el que designó el grupo, o si usted es solo, yo quiero ver su nombre. Yo voy a saber qué edad tiene Belisario, todos sus datos, porque es usted. Así se dio la autenticidad de que esa acta notarial o esa escritura de sociedad no simple y sencillamente la copió. Usted se está dando cuenta qué tiene que poner. Entonces, como les digo, la guía está puesta en la cartelera virtual, la pueden consultar. Hoy, simple y sencillamente, dediqué el tiempo para que platicáramos de ella. La idea es que busquen su copia de una escritura de constitución de sociedad anónima, lean los requisitos de la tarea a manera de irlos digiriendo, y ya en las clases de la próxima semana, pues vamos a tener oportunidad de ir despejando algunas ideas. Entonces, de ser así, llegaríamos hasta aquí. Me voy a quedar un momento porque hay una alumna que pidió, vamos a ver, Fernando nos dice, si por casualidad usted tendrá una escritura de constitución e inscripción para sociedad anónima que nos pueda compartir. Fíjese que sí tengo, pero la idea es que ustedes busquen. Porque si no, desde el principio vengo yo y les traigo, miren, esta es y esta escritura es la non plus ultra. No, busquemos porque quiero ver la variación de situaciones. Muy bien, muy bien, muy bien, Dulce. Claro, Fernando. Alejandra, sí, Alejandra, Sonia, muy gracias, Sonia, por recordarles. Igual Dulce, hay que nos quieren hacer champa, pero no nos vamos a dejar. Entonces, agradezco su atención y primero Dios, espero vernos en la clase del próximo. Solo copiamos y pegamos. Sí, así es lo que tratamos de evitar. Entonces, les deseo una muy, muy feliz noche. Gracias, Dulce. Y primero Dios.